actualmente pues cumplo funciones de jefatura de programa allí en la Universidad Surcolombiana en el programa de psicología. Un placer poder compartir este espacio con Sol. Básicamente, como lo decía Lady, en esta intención o en este interés de poder construir unas pedagogías solidarias que nos permitan conversar, reflexionar, interactuar en los momentos en los que actualmente nos encontramos y poder entonces definir algunas temáticas que son de nuestro interés en el contexto educativo para poder pensarnos y preguntarnos por el sujeto contemporáneo, el sujeto de la educación y un proceso sustancial y muy importante como el sujeto en procesos de inclusión. Entonces, pues nos motiva muchísimo poder compartir este tema, dado la articulación que hemos establecido con el Departamento de Psicopedagogía y el programa de psicología para poder mantener las pedagogías solidarias. Las pedagogías solidarias siguen estando vivas, queremos continuar en esta fuerza y en este enunciado del cuidado de la vida, del cuidado del otro en un momento como el que vivimos. Y qué mejor que poder contemplar hoy o preguntarnos, y por esto hemos invitado a la profesora para la pregunta de qué es la inclusión y las políticas públicas que permiten esta inclusión. Voy a hablarles un poco de la profesora. La profesora Angie Cortés es trabajadora social de la Universidad Pública de Navarra, magíster en intervención social con individuos, familias y grupos de la misma universidad, con énfasis en intervención y acompañamiento a familias. Es especialista en estudios de género y feministas en la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos la fortuna de contar con la profesora como catedrática en el programa de psicología y ha adelantado múltiples trabajos y tiene una alta experiencia en diferentes proyectos educativos y sociales. También estuvo acompañando en la Universidad Surcolombiana la construcción de la política pública de inclusión y pues sabemos de su alta experiencia en este tema, es por ello que nos acompaña hoy. La idea es que la profesora nos comparta en unos 20 minutos aproximadamente, pues digamos, alrededor de esta pregunta sobre qué es inclusión y las políticas públicas, poder hablar sobre este tema y posterior a que la profesora nos comparta esta experiencia y este análisis, pues abrir las preguntas para todos y todas los que queramos pues iniciar la conversación con la profesora y pues yo estaré allí también moderando la sala. Profe, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación en este espacio. Tienes la palabra y bienvenida, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y realmente pues por mantener estas pedagogías solidarias que son tan importantes en este contexto en el que pues también debemos volver a las clases con la normalidad o la nueva normalidad que se nos pone la virtualización, pero que no podemos olvidar que seguimos pasando por un momento de transición importante y estos diálogos nos ayudan también a que esta nueva realidad y esta nueva normalidad, pues qué bonito que lo podamos hacer desde unas prácticas mucho más inclusivas y de alguna manera cambiar, transformar esa realidad de exclusión en la que estamos inmersos y que esta pandemia de alguna manera no la ha creado, sino que ha visibilizado que todas las consecuencias de la exclusión, ¿no? De todos los diferentes sujetos subalternos. Entonces, es muy importante y muchísimas gracias por esto. Bueno, yo creo que antes de iniciar sobre qué es inclusión, creo que es importante que recordemos por qué se tuvo que pensar en la inclusión, y es que es palpable la exclusión que vivimos, ¿no? A esa presentación de mi perfil me parece importante agregar que mi acercamiento a todo el tema de la inclusión y de todos los modelos de gestión cultural vienen precisamente por mi experiencia y de ahí los estudios feministas ponen énfasis en la construcción del conocimiento situado, en la importancia de entender que la construcción de conocimiento no es objetiva y que desde una lectura crítica social debemos también saber desde dónde el observador observa de ese lugar, ese situarse para comprender desde dónde también construimos conocimiento.
y es que yo he pertenecido siempre a uno de esos grupos poblacionales eternamente excluidos, que es ser mujer, y, y la conciencia de género la adquirí realmente en la carrera. Uno no nace con conciencia como sujeto oprimido, eso es algo que hace parte de los procesos de construcción como sujeto político. Y el darme cuenta que el hecho de haber nacido con unas características biológicas, fisiológicas, que se me asignó el hecho de el ser mujer, trajo consigo toda una historia en la que viví pues múltiples violencias, múltiples discriminaciones. Sabemos que es el techo de cristal, sabemos que es eso del suelo pegajoso, que hace que a las mujeres nos cueste un poco más, ¿no? Incluso cuando estudias una carrera como trabajo social o incluso como psicología, que son carreras tan feminizadas, pues también te das cuenta que tus compañeros chicos van a tener una serie de privilegios que les da el sistema, ¿no? Y esa conciencia me ayudó pues a salvarme de muchas cosas y a decidir qué quería hacer y a entender desde allí mis ejercicios de resistencia. Pero además de eso, he sido una mujer migrante desde pequeña, y eso me ha permitido conocer múltiples culturas en Colombia, pero además también haber sido ciudadana de segunda categoría en España cuando viví 12 años allí, y eso hace que la interseccionalidad, que voy a nombrarla más adelante, pues haya sido la respuesta a entender muchas cosas, ¿no? El haber pertenecido a procesos de exigibilidad de derechos como mujeres, pero que dentro de esa pues también había una exclusión, ahora la nombro así. Habían cosas que yo entendía que no era igual a mis compañeras feministas, blancas, de esos feminismos blancos. En esa época todavía no se hablaba de colonialidad y mucho menos llegaban los textos por allí. Y entender que yo vivía una doble discriminación, pues fue importante cuando le pude dar nombre. Y es importante darle nombre para poder darle la vuelta y pensarnos más bien en mecanismos que reviertan esas, las características de estas exclusiones y sus consecuencias. Entonces, el poner el acento, poner la mirada, la toma de conciencia racial, la toma de conciencia de género, la toma de conciencia para las poblaciones diversas, para las poblaciones con capacidad, con diversidad funcional, para las personas que puedan entender su poca capacidad adquisitiva como producto de un sistema capitalista que hace que la pobreza sea endémica. Cuando tomamos conciencia en todos nuestros lugares, pues tenemos muchas más capacidades de acción. Entonces, comprenderlo, hablar de entender la inclusión, no necesariamente debemos entender por qué existe la exclusión, porque la inclusión es uno de los tantos mecanismos que hemos tratado de encontrar para revertir uno de los resultados de los sistemas de dominación imperantes, ¿no? Los sistemas de dominación tienen unas características de funcionamiento que hacen que constantemente pues haya una acumulación de poder, una acumulación de privilegios, y como resultado pues esto hace que las personas que están en los márgenes pues cada vez estén peor, y cuando estás por fuera incluso del margen, ahí ya entra la exclusión. Si lo vemos dentro del sistema capitalista, pues que además ahora con todo el proceso del aislamiento obligatorio hemos podido ver, ¿no?, las consecuencias. En Ecuador la gente moría en la calle. Eso no lo genera un virus, eso lo genera un capitalismo salvaje que hace que las personas empobrecidas no tengan acceso a salud o que no tengan acceso a una vivienda digna, ¿cierto? Que en este momento las personas que más se tienen que arriesgar a contraer un virus como el COVID es resultado de que hay personas que no tienen asegurado un derecho humano, que es el derecho al trabajo, y no tienen las garantías para estar allí, o el hecho de que el sistema de salud sea tan precario en nuestro país, pues también pues es resultado de un sistema capitalista muy complejo que genera cada vez más problemas.
Así como lo vemos tan claro en el sistema capitalista y lo vemos tan claro como el clasismo ha inundado muchas dimensiones, pues lo mismo nos ha pasado con diferentes sistemas, ¿no? Y, y para eso hay que entender cómo fueron los procesos de colonización, cómo ha sido el proceso de occidentalización, como un proceso de homogenización de lógicas de pensamiento. Fue una gran aculturación. En el momento de la conquista, con este genocidio cultural, se impone el capitalismo, se impone el colonialismo con todas sus dinámicas racistas. Fue el momento con el mayor número de personas víctimas de trata legal, ¿no? Los estados tenían legalizado un sistema de trata. Y la racialización de los cuerpos fue tan potente que generó unos subalternos que no tenían acceso a ningún tipo de derecho, e incluso los dueños de este territorio americano que habitamos fueron despojados de su territorio y fueron poco a poco llevados a pequeños territorios, ¿no? Y han sido el ejemplo de resistencia. Los pueblos originarios han sido el ejemplo de resistencia para muchos y muchas. Pero este gran proceso de aculturación, que la aculturación no es más que la llegada de una cultura mayoritaria, no en número de personas, sino en la capacidad de acumulación de poder, que impone sus ideas, sus costumbres, sus códigos a otra población, ¿no? Y esa colonización a lo que nos llevó fue que en este momento creamos que las personas afrodescendientes y las personas indígenas sean minorías, cuando eran, pues, los primeros, las mayores víctimas de un sistema de trata, que tuvieron una pérdida de memoria histórica impresionante cuando se quemaron en los registros. Por ejemplo, en Brasil, una vez que se aprueba la abolición de la esclavitud, queman todos los registros, así que las personas no podían saber de qué país los habían raptado, y eso genera unas huellas también en la identidad de las personas. Y a las personas indígenas, pues también hemos perdido idiomas, hemos perdido un montón de cosas. ¿Y por qué lo nombro? Porque cuando hablamos de la gestión cultural es la pregunta de qué hago con ese otro. Y resulta que hemos visto desde la supremacía blanca, como blancos mestizos, que nos da como una serie de privilegios, nos hemos creído que somos los dueños de un territorio, somos los dueños de unas políticas, y ahora tenemos que preguntarnos qué hacemos con ese otro pobrecito que tendremos que hacer que viva como nosotras. Y la aculturación hace que creamos que nuestro modelo occidentalizado de pensamiento es el mejor al que debemos traer a los demás. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, porque a veces comprender cuando nos nombran la deuda histórica es muy difícil de decir, ¿no? ¿Cómo así que una serie de personas que no han trabajado una tierra se están autodenominando dueños y ahora quieren que les escrituremos unos territorios? Bueno, pues es que han sido ancestralmente siempre de ellos. Y esas deudas históricas son los que, a medida que nos constituimos como sujetos políticos, podemos evidenciar, y ya nos ponen en un lugar de interlocución distinta con el Estado. Bien, entonces, para poder comprender todo esto, pues se implementan una serie de políticas públicas. Entonces, ¿qué es una política pública? Una política pública no solo es el instrumento, ¿sí? No solo es el documento de los lineamientos de educación inclusiva, ese es el instrumento, sino que la política pública va a ser una serie de discursos que tienen consecuencias inmediatas o a largo plazo sobre las personas que habitan esos lugares a los que se les aplica dicha política pública. Y el hecho de que sean discursos hace que sea mucho más complejo el conjunto de acciones y omisiones que son necesarias para construir transformaciones sociales, porque como el instrumento jurídico, pues puede ser una herramienta, pero aunque tengamos normatividad, esto no va a significar
que el discurso y el imaginario social cambie. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, si vemos históricamente hablando, el movimiento de mujeres ha conseguido una serie de procesos muy fuertes, y estos procesos colectivos han permitido el acceso a una serie de derechos y su posterior exigibilidad. Esto no ha sido gratuito, esto no ha sido siempre que el Estado haya dicho, bueno, como que las mujeres están mal, venga, les ayudamos, o como que las personas afro, pues pobrecitas, como que tienen los peores sistemas de salud. El sistema de salud colombiano es malísimo, pero además en los territorios con población afrodescendiente como mayoría ni siquiera tienen espacios de salud especializada. Pues esto está mal y el Estado diga, bueno, vamos a garantizar estos derechos. No, esto ha sido una exigibilidad constante. Entonces, en el caso de las mujeres tenemos normas como la Ley 1257 del 2008, en donde hace 12 años se dijo que las mujeres tenemos el derecho a una vida de violencias, pero si abrimos un periódico, casi todas las semanas nos encontramos con un nuevo feminicidio. Y esto es porque como instrumento, la Ley 1257 hace parte de ese conjunto de herramientas jurídicas que hace parte de la política pública de mujer y género de la nación, pero que como discurso no hemos atacado todavía sus raíces. Así que a medida que existen micromachismos, mientras que sigue existiendo publicidad sexista, mientras todavía la interpretación de la norma se hace de manera muy sexista, pues las mujeres todavía no podemos decir que somos garantes de derecho y que somos realmente una población de especial protección, aunque el papel lo diga. Lo mismo nos va a pasar con otro tipo de situaciones. Entonces, las políticas públicas responden a procesos políticos y procesos culturales muy concretos. Y se dan en momentos determinados. Entonces, la Constitución del 91 incluye una mirada multiétnica porque ya venía un proceso fuerte de luchas y de resistencias que se plasman en nuestra Constitución. Uno de esos instrumentos de las políticas o de estos discursos que están fuertemente en los diseños de política pública como instrumento actualmente es el enfoque diferencial. El enfoque diferencial aplicado en Colombia responde a unas políticas públicas de intereses particulares. Es decir, son políticas, son instrumentos que están pensados en el sujeto de especial protección, y se entiende que se deben aplicar unas acciones afirmativas y unas acciones de reconocimiento para que las personas accedan a estos derechos fundamentales. Entonces, el enfoque diferencial nos dice que debemos abrirlo, por ejemplo, la Secretaría Distrital de la Mujer, cuando trabajaba allí, quienes estaban encargados de la política diferencial, pues hacía, ¿qué pasaba? Había una referente para mujeres rurales, una referente para mujeres afro, una referente para mujeres sexualmente diversas, otra para indígenas, ya dije afros, y otras para mujeres con algún tipo de condición de discapacidad o sus cuidadoras. Y si una mujer llegaba y era una mujer afro, lesbiana, con movilidad reducida, pues ¿cuál de las tres referentes iba a atenderla? ¿Cierto? Pues más allá de esta caricatura, es a lo que hablamos cuando cuestionamos un poquito este enfoque diferencial de las políticas públicas, porque se centró en los sujetos como si las personas tuviéramos identidades únicas, y resulta que como todas sabemos, las identidades son múltiples, son diversas, las identidades además son móviles, ¿no? Yo puedo identificarme como heterosexual a los 18 y luego identificarme
como bisexual durante, no sé, el tiempo de la universidad, y luego conozco el amor de mi vida, que es un chico, y vuelvo a identificarme como heterosexual, pero resulta que cumplí 50 años y descubrí que me divorcié y ahora me enamoré de una chica, ¿no? Entonces, las identidades van a ser parte de esto. Y lo mismo pasa con la identidad racial, ¿no? Y somos nosotros, los externos, los que nombramos al otro como alguien racializado. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que yo en Colombia siempre me consideré blanca, ¿no? Pues porque siempre tuve privilegios, pues trigueñita, pero pues dentro del privilegio. Cuando llego a vivir a un lugar en donde pues yo no iba con un cartel de soy estudiante, entonces vivía una serie de discriminaciones que todos los latinos vivíamos, así que cuando yo llegaba a ciertos lugares, pues no me iban a tratar como una persona diferente, ¿no? Allí entendí que era blanco mestiza, allí fue que entendí, con la mirada del otro fue que pude tomar conciencia racial. Lo mismo pasa, por ejemplo, a muchas personas afrodescendientes que no ven el racismo, ¿no? Las prácticas son tan naturalizadas que hace falta un proceso de conciencia racial para que identifiquen cuando les decimos negritas y en clase, o cuando la forma de decir quién es Pepita es decirle, ah, sí, la chica negra que hay en la clase de tal, ¿no? Cuando no decimos, ah, sí, el blanco heterosexual chico de la clase de epistemologías, ¿no? Así no nombramos a la gente. Cuando utilizamos la categoría de exclusión como una categoría para identificar al otro, yo también voy tomando conciencia de eso. Y cuando los sujetos empiezan a colectivizarse y empiezan a entender una serie de situaciones comunes, pues pueden tomar esta conciencia, ¿cierto? Entonces el enfoque diferencial es centrado en eso, en el individuo, en qué hago con la mujer afro, qué hago con el campesino, qué hago con la persona en silla de ruedas en la universidad, entonces le pongo un ascensor a esa persona, le pongo, en el caso de la Universidad Colombiana, pues tenemos unas rampas que no caben en la silla de ruedas genérica, entonces, o los carros, o los moticos que utilizan. Entonces, me voy pensando en la particularidad del sujeto en vez de pensarme en las causas, ¿no? Y los cambios estructurales que tendríamos que hacer para todos y para todas. Lo que hacemos actualmente, incluso a veces desde la mirada de inclusión, es pensarnos políticos para esos otros, ¿no? Políticas para esas mujeres que tienen problemas en este momento de pandemia y las violencias se están denunciando un 200% más, ¿no? Entonces pensamos algo para esas mujeres. No nos pensamos algo para esas familias que están viviendo una serie de situaciones tensionantes y que hay una serie de construcciones de feminidades y masculinidades hegemónicas que en este momento detonan en violencia, ¿sí? Entonces, nos la pasamos colocando pañitos de agua tibia para solucionar las situaciones de discriminación de los diversos sujetos. Y en últimas, lo que nos ha llevado también es a generar unas prácticas de asistencialismo que es muy desempoderante, ¿no? Y a pelearnos entre sujetos por la repartición de la pequeña tortica de inclusión. Por ejemplo, en la alcaldía de Neiva, entonces tenemos una secretaría que es la Secretaría de Equidad, Secretaría de la Mujer, Equidad e Inclusión. Y cuando uno mira la organización de la Secretaría, pues lo que tenemos es que hay unas personas que se dedican a grupos poblacionales y hay programas dedicados a cada uno de ellos. Entonces, va a llegar la pelea de por qué el programa de acompañamiento a personas indígenas tiene más presupuesto que el programa de acompañamiento a personas afrodescendientes, en vez de preguntarnos cómo es posible que nos tengamos que repartir un presupuesto paupérrimo de una secretaría cuando todas las secretarías deberían estar en función
de garantizar los derechos como Estado, y que la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación, la Secretaría, no sé, cualquiera que se les ocurra, tiene competencia en pensarse que la educación, por ejemplo, responda a miradas no racistas y que los contenidos no sean reproductores del colonialismo, ¿sí? En vez de pensar que el programa pequeñito con un presupuesto chiquitico es el que va a solucionar toda la situación de exclusión de los afrodescendientes. Entonces, lo que nos tenemos que pensar son una repartición de tortas de presupuestos estatales y municipales y a nivel de gobernaciones distinto, y no pensarnos en el que exista un pequeño presupuesto que tiene que ser repartido por todos esos otros que viven discriminación. Y al pensarnos estas dificultades de las políticas de gestión cultural o de eso de cómo gestionamos esa relación con el otro, es que se fueron generando diferentes propuestas. Entonces, de esa gran aculturación de la que veníamos, pues han existido diferentes modelos y hay que entenderlos un poco para saber por qué ahora hablamos de inclusión. Entonces, en un primer momento, por ejemplo, se generó una idea cuando pensamos en gestión cultural no únicamente, se pensó en el multiculturalismo, ¿no? Y Canadá en eso fue experta y lo que generó es posibilidades de que las personas con culturas que se identificaran con culturas distintas, pues tuviesen lugares de reunión, que tuviesen lugares para vivir, que pudiesen hacer un espacio para la convivencia entre ellos. Y eso, después de ser implementado y evaluado, pues se encontraron que había generado muchísimas dificultades, porque a pesar de que se comparte una ciudad, lo que se generó fueron pequeños guetos en donde las personas solo se relacionaban entre ellos y no conocían otros lugares. Y eso generaba unas tensiones porque entre poblaciones pues también iba a seguir esta mirada de ese otro. Así que en un primer momento la culturación fue borremos a la otra cultura, en la multiculturalidad es todas las culturas son importantes pero no se relacionan, y ahí después de la multiculturalidad llegó esta mirada de la integración. La mirada de la integración era el romper con los guetos y que todas las culturas pudiésemos conocernos, y eso generaba una serie de tensiones porque en últimas, pues quién se tiene que acercar a quién, se trata de que todos sepamos de la cultura del otro, se trata de crear sincréticamente una siguiente cultura, y no solucionaba una serie de miradas, una serie de problemáticas como lo que genera el racismo. Por eso, de alguna manera, en Europa, cuando analizamos, a medida que llega una crisis económica, pues lo que hace es visibilizar unas miradas de exclusión en otros contextos. Así que si llega una presión económica, pues yo no voy a echarle la culpa a la acumulación de capital de unos pocos que se están beneficiando y a la banca y a esta clase oligárquica privilegiada, sino que voy a mirar al extranjero que acaba de llegar al territorio y me robó el trabajo, que es lo que nos está pasando en Venezuela, con Venezuela, ¿cierto? Entonces, el venezolano es el que tiene la culpa de absolutamente todo, se aumentaron los robos, es con culpa de los venezolanos, y tenemos un problema en el sistema de salud, son culpa de los venezolanos, ¿cómo les vamos a dar mercados a ellos? ¿Quién los manda a venir? Y es porque está esta mirada todo el tiempo de ese otro. Así que la inclusión lo que nos intenta invitar es a tener una mirada diferente, a garantizar, son modelos que buscan garantizar el ejercicio de derecho a la igualdad desde el reconocimiento. ¿Y cómo hacemos eso? Es una de las grandes preguntas. Y a mí para cuando estábamos escribiendo en la Vicerrectoría Académica el borrador de política de inclusión, y cuando
hemos debatido también sobre política pública de mujer y género, de cómo hacemos eso, cómo hacemos para que cuando pensamos una política para las mujeres neivanas no se quede por fuera alguien, o para las de Medellín, las de Bogotá, todas de alguna manera nos hemos enfrentado con el qué hacemos con la diversidad, ¿no? ¿Qué hacemos para que todas las mujeres o para que todas las personas, todos los estudiantes universitarios o toda la comunidad administrativa de la universidad se sienta reconocida? Y es allí donde tomamos el enfoque interseccional. Y el enfoque interseccional, que surgen como en 1989 ya como categoría de análisis fuerte, cuando Creswell la revisa y la presenta como un término ya oficial, estableció una forma de analizar las experiencias de discriminación política y social que han estado basadas en la clase, en la raza, el género, la orientación sexual, la capacidad, la etnia. Porque tuvimos que entender que existe una heterogeneidad al interior de los grupos sociales. No podemos pensarnos al sujeto como único, ¿no? Que es lo que ha buscado todo el tiempo la mirada universalista y todo lo que ha surgido a partir de las políticas kantianas, es creernos que podemos generar acciones universalizables y olvidamos los contextos, olvidamos las particularidades. El enfoque interseccional lo que nos propone es revisar la intersección de esas desigualdades y diseñar políticas que apunten a la eliminación de la discriminación multicausal. Es decir, ya no vamos a estar en una política centrada en la particularidad del individuo, en el interés particular, sino vamos a apuntar a lo estructural, ¿sí? Ya no, la idea será que no nos pensemos en cuántas actividades vamos a hacer, que también para las poblaciones afro, para las personas indígenas, en donde ya no se trata solo de construir la maloca o una casa del diálogo de saberes y creer que con eso resolvimos el problema de exclusión social, de la supremacía blanca, sino que nos pensemos cuáles son las dinámicas racistas de todo el sistema de manera transversal. Ya no y cuando pensamos en eliminar el racismo, ahí ya, pues, ¿quiénes se van a beneficiar? Todos los sujetos, ¿sí? Porque ya no se va a tratar solo de socializar algunos programas para hablar, por ejemplo, con las personas indígenas y que exista un diálogo de saberes con ellos, y luego tenemos otra clase sobre afrocolombianidad y luego tenemos otra clase sobre personas rom y otras. No, se trata de que podamos ver al otro más allá de la barrera racial y poder entender que todos de alguna manera hemos sido racializados, que al ser blanco mestizos también tenemos una historia y que compartimos esa historia sin homogenizar a los sujetos, ¿no? No se trata de que entonces olvidemos que existen las expresiones culturales y étnicas diversas. Lo mismo nos va a pasar con el problema de la diversidad, del capacitismo. ¿Qué es el capacitismo? Pues crear estructuras físicas y crear dinámicas sociales en donde existe solo la posibilidad de inclusión para las personas con las capacidades comúnmente aceptadas. Entonces quedan por fuera las personas con autismo, quedan por fuera las personas con lo que nos denominamos discapacidad cognitivas, motrices, ¿cierto? Cuando eso lo cambiamos por una mirada de diversidad, una diversidad funcional, entonces voy a entender que yo, por ejemplo, pues puede que no vea muy bien porque pues uso gafas y cada vez me aumenta más, y ahora con la virtualidad seguramente tendré que cambiar gafas otra vez y me aumentará y estaré un poquito más cegatona, sino que resulta que hay una compañera de clase que dibuja de manera excepcional y tiene una forma de entender el mundo, otra persona de entender la música, otra persona o una persona con todas estas miradas,
y ya no nos centremos tanto en lo que no tenemos, sino en lo que sí, ¿cierto? Lo mismo nos va a pasar con la edad, cuando la sociedad no la construyamos en torno a este adultocentrismo, en donde los horarios están pensados solo para los adultos, así que en una ciudad grande los niños y las niñas se levantan a las 4 de la mañana para poder entrar al colegio a las 6 de la mañana porque el papá y mamá entran a las 7. Cuando eso ya no sea, sino que esté centrado en los seres humanos, pues entenderemos que pues los niños y las niñas merecen y tienen otras necesidades que son distintas a las de las personas adultas mayores, pero dentro de los adultos mayores, pues es distinto si soy mujer o si soy campesina o he vivido todo el tiempo en un espacio urbano o un espacio rural. Esta mirada cruzada es lo que quiere aportar la interseccionalidad como enfoque. Entender cómo opera esta matriz en la que se entrelazan diferentes ejes de opresión para cada individuo y para al interior de las comunidades, para entender también no solo los ejes de opresión, sino los ejes de resistencia comunitaria que podemos hacer. Centrado esto en educación, es precisamente el reconocer que debemos generar una protección especial de determinados sujetos, efectivamente, porque hay una deuda histórica, como le explicaba antes, porque efectivamente vivimos más discriminaciones ciertos sujetos que otros y necesitamos unas acciones afirmativas de reconocimiento y visibilizar y que los currículos, por ejemplo, académicos y los microdiseños estén representados igualmente hombres y mujeres, por ejemplo, pero también que revisemos en los programas si estamos teniendo realmente un diálogo de saberes o solo con invitar a alguien del crew, entonces sentimos que somos súper inclusivos, o si realmente estamos aprendiendo y replicando los conocimientos de otras comunidades. Se trata de que sea real el disfrute de oportunidades a partir de la identificación de las necesidades de las personas y eliminar, sobre todo es esto, centrar la eliminación de las prácticas y los procesos generadores de jerarquización, porque la jerarquización es la que genera desigualdad. Cuando yo siento que soy mejor que el otro porque yo sí correspondo a una serie de, mi identidad sí corresponde a esto que acumula poder y el otro no, es allí donde se va a generar la exclusión, es allí donde se crea la estigmatización social. Cuando entendemos que todas las personas tenemos capacidades diversas, entonces, pues los grupos históricamente discriminados podríamos tener contextos en donde puedan empoderarnos y que estas dinámicas de barreras que vamos generando, pues vayamos dándole la vuelta y se vayan disolviendo. Entonces, bueno, eso conceptualmente. La profe Gina también me pedía que habláramos de políticas que se han implementado, por eso me pareció importante entender esta mirada de política pública como discurso y no solo como instrumento, porque cuando entendemos la mirada como discurso, entonces sabremos que los instrumentos que creemos pues tendrán que estar pensados en la transformación de todas las instituciones reproductoras de la cultura, ¿cierto? Entonces tendremos que aplicarla en medios de comunicación, actividades que vayan enfocados en la construcción de dinámicas familiares distintas, que en los sistemas educativos, no solo en el superior, sino que a lo largo de toda la vida académica, todos los procesos educativos tengan una mirada de interseccionalidad que permita la inclusión. Y así con todo, ¿cierto? Tendremos que pues revisar y ponerle ciertos filtros a las ideas también religiosas que perpetúan unas ideas de discriminación muy fuerte como institución, no como espiritualidad, pero instituciones religiosas que están encargadas todo el tiempo de aumentar la exclusión con sus discursos. Tendremos que pensarnos en eso también.
Y un gran paso fue la Constitución del 91, como les decía, porque recoge todas las luchas que se habían generado hasta ese momento y abre una puerta enorme para que se creen un montón de normatividad que creo que no viene mucho al caso hoy nombrarla. Pero hay unos lineamientos en concreto en cuanto a educación superior, que fueron los lineamientos que generó el Ministerio de Educación Nacional, en donde hicieron un diagnóstico de cuáles eran las dificultades que tenían, muy desde el enfoque diferencial. Esto de la interseccionalidad ha sido complejo materializarla. Creo que hay políticas públicas en Medellín, en Cali, que yo tenga como rastreadas en Colombia. En Bogotá están haciendo un intento también de interseccionalidad, pero en general lo que hemos hecho desde hace muchos años en Colombia es tener un enfoque diferencial, y eso es normal. El enfoque diferencial tiene que ir en casi todos los instrumentos que generamos. Entonces, el Ministerio de Educación Nacional hace instrumento con una mirada de enfoque diferencial y toma cada población y reconoce cuáles son las barreras de acceso, de permanencia y de graduación. Y hay algo que hicieron los indígenas en la Universidad Surcolombiana que fue muy bonito, que fue agregarle el retorno, porque no es suficiente con que un estudiante ingrese a la universidad con todas las barreras que eso supuso, que además se permanezca y no permanezca simplemente con que no deserte y no se vaya de la universidad, sino que ese proceso mientras está en la universidad no genere aculturación, que no genere un blanqueamiento de sus formas y prácticas, sino que además se pueda graduar, ¿no? Que eso es como algo importante. Pero que además el hecho de que tenemos que garantizar que durante todo el proceso educativo el estudiante indígena, en este caso, este ejemplo, pueda retornar a su territorio y te mantenga un diálogo constante para que cuando se gradúe no se quede aquí, ¿cierto? En nuestro caso, que no se quede en Neiva, sino que pueda retornar al territorio que quiera, pero que pueda mantener ese diálogo. ¿Qué pasa muchas veces, por ejemplo, en Colombia? Hay una fuga de cerebros de los territorios, entonces, de alguna manera, pues tenemos esta idea que hay que ir a Medellín o que hay que ir a Bogotá para estudiar, y hay muchas especializaciones y muchas maestrías y muchos procesos formativos, incluso muchas oportunidades laborales que son a la vez formativas, que se quedan allí, y eso empobrece a los territorios, porque las personas no retornan, hacen su vida allá, conocen a otra persona, hacen la vida, y lo que tenemos es que hay una fuga de cerebros impresionante. Lo mismo que nos pasó en Colombia en el tiempo de migración fuerte, en donde pues son las grandes potencias las que se quedan con estas personas, y eso que invirtió el Estado en su educación desde primaria, pues lo capitaliza el Estado que lo llama y que le sabe acoger, ¿no? Entonces, hay que pensarnos dentro de la educación superior esto. Y bueno, al analizar todas estas barreras, el lineamiento lo que propone son actividades y programas que pueden generar la institución de educación superior para mitigar. Pero como su mirada realmente no es una mirada estructural, lo que plantea, desafortunadamente, cuando ya le haces una mirada crítica al documento, pues es que sigue dividiéndonos por poblaciones. Entonces, eso de alguna manera impide los diálogos poblacionales que son tan enriquecedores. Entonces, la propuesta para mí en una política pública es que sepamos conjugar las acciones de reconocimiento que son necesarias. Se trata de estas acciones que estén pensadas en enfrentar las injusticias culturales, que podamos pensarnos en el cuestionamiento de las supremacías culturales, porque estas son las que se traducen en invisibilización, menosprecio, difamación continua de cualquier estereotipo, ¿sí? Cuando yo tengo una acción de reconocimiento, puedo generar que el sujeto pueda sentirse orgulloso de ser quien es, ¿cierto? Y entonces puedo decir que soy lesbiana o que soy homosexual o que
soy sorda o que no sé, o que soy indígena y nombrarme como indígena y además seguir con mis prácticas en clase, ¿cierto? O en la oficina, en casos administrativos o como profe, sin ningún problema. Y esto es muy, muy, muy importante, porque lo que tenemos actualmente es que se tiene que ser muy valiente para poder mantener este reconocimiento, esta visibilización constante, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacían diagnósticos, cuando el psicólogo Julián, ahora no recuerdo el apellido, que estaba trabajando con población con condición de discapacidad en la USC, cuando yo trabajaba allí, nos contaba cómo era muy complejo hacer una caracterización de personas con algún tipo de discapacidad, porque a menos que no fuese muy visible, los estudiantes preferían no decirlo, ¿sí? En el momento de la inscripción a veces se les preguntaba en los formularios, pero prefieren no decirlo. ¿Por qué? Porque saben que nombrar que tienen una visión reducida y que les cuesta ver el tablero, por ejemplo, que necesitan que el profe escriba más grande, no son ciegos, pero tienen una situación compleja, saben que exponerlo es exponerse y arriesgarse a la discriminación. Una acción de reconocimiento lo que busca es quitar estas prácticas y que las personas visibilizar las potencialidades de todos los sujetos y que podamos hacerlo. Pero además no nos podemos quedar solo en esto, sino que también tenemos que pensarnos en acciones redistributivas. Es decir, todo sistema de dominación, todo sistema de poder hace una acumulación de privilegio para una serie de las personas privilegiadas dentro de ellos, ¿cierto? Entonces, un varón blanco burgués va a tener la acumulación de varios sistemas de opresión. La redistribución es pensarse en la construcción de una justicia a la hora de pensarnos materialmente la reproducción de desigualdades. ¿Cómo revertimos? ¿Cómo revertimos esa desigualdad material? Aplicamos una mirada de justicia para que la afectación en acceso a recursos no se dé, ¿cierto? El saber que una persona que viene de la ruralidad posiblemente no haya tenido la misma, el mismo acceso a tecnología que una persona de la zona urbana, ¿cierto? Y eso me tiene que hacer pensar que posiblemente tengo que generar actividades para que las personas tengan acceso a una tablet, tengan acceso a un computador. En este momento estamos pensándonos cómo hacemos para los estudiantes que están en zonas rurales para que puedan participar de este tipo de cosas, ¿cierto? Pero no solo desde allí, sino también desde la mirada económica que implica el sistema capitalista y todo el proceso de empobrecimiento. Tendremos que pensarnos en acciones redistributivas para que pues no tendremos todos el mismo capital, pero que a partir de estas miradas de rentas básicas y bueno, hay muchos mecanismos, pues que exista un colchón que haga que la persona no caiga en exclusión. Y pensarnos además en las acciones afirmativas, ¿sí? Las acciones redistributivas y las acciones de reconocimiento son como para todo el mundo, y las acciones afirmativas es pensarnos que tenemos que hacer trato diferencial positivo. No se puede tratar igual al que es diferente. Entonces, habrá que pensarse todo el tiempo en que hay personas a las que tenemos que tratarlas distinto, con evaluaciones distintas, con accesos diferentes para que puedan hacer parte. Bueno, ya hablé un montón, no sé, creo que claramente me pasé los 20 minutos, pero quería cerrar con eso. Quería cerrar con esta cita. La educación puede ser un espacio promotor de equidad entre los géneros de las personas con distintas opciones sexuales, identidades genéricas, étnicas y culturales, y es un escenario estratégico para la transformación cultural donde se valoren y reconozcan las diversidades como forma de asegurar la justicia y permite un ejercicio ciudadano democrático, porque la inclusión o el mecanismo con mirada interseccional o cualquiera de los mecanismos que nos vayamos inventando
tiene que ser eso, el conseguir que exista realmente un ejercicio ciudadano democrático, porque no podemos perder de vista que seguimos teniendo ciudadanos de primera y de segunda categoría. Y en el momento en el que eso existe, lo que estamos evidenciando es que sigue existiendo exclusión, que puede ser sutil o puede ser grave, pero en cualquier caso, si hay una ciudadanía de segunda categoría, es que no hemos conseguido realmente materializar la democracia como principio de ciudadanía. Y bueno, con esto cierro para que pasemos al diálogo y las preguntas. Profesor, muchísimas gracias. Ha sido muy grato escucharla. A lo largo de su presentación he ido anotando muchas cosas que me invitan a mí también en mis reflexiones y en mis lecturas a plantear muchos elementos que usted ha señalado y me parecen sustanciales. Precisamente en esa perspectiva de la única forma representacional del sujeto, de ese mundo homogéneo en el que pareciese los que estamos fuera de ese mundo homogéneo empezamos a ser diferentes y entonces surge la pregunta por la diferencia, ¿verdad? ¿Qué nos hace diferentes? Y entonces uno entraría a ver quiénes están dentro de ese círculo y quiénes están fuera, y bueno, empiezan a emerger estas otras formas o estas otras prácticas para poder incluir. Entonces yo me preguntaba eso, ¿qué nos hace diferentes? ¿Y por qué los que están en él, los que dicen estar o los que dicen hacer parte de ese mundo homogeneizado, o que creen que sus prácticas circulan alrededor de ese mundo homogeneizado que se ha representado de una única manera, pues quizás no reconocen esa diferencia? Y creo que la pregunta central allí está por ese enunciado de la diferencia. Y también me hacías pensar en la noción ética, cuando tú planteabas, por ejemplo, el hecho de que exista la norma no es suficiente para que la inclusión sea posible. Cuando haces la relación entre discurso e instrumento, precisamente porque puede existir la norma, pero en mi apropiación y en mi psique no reconozco al otro como diferente, sino que busco que piense y sea igual a mí, precisamente en ese mundo representacional de homogenización y de normalidad que tanto nos ha costado reflexionar y analizar, porque pareciese que únicamente los llamados normales somos los bienvenidos al mundo. Entonces, también veía esa mirada individualista de la norma, de la aplicación de la política, cuando tú hacías enunciados sobre, bueno, entonces, ¿cómo atendemos a los indígenas? ¿Cómo atendemos a los afros? ¿Cómo atendemos a las personas en situación de desplazamiento? Pero no cómo atendemos al sujeto en relación. O sea, el sujeto en relación al que quizás tenga múltiples condiciones de estas. O sea, no solamente vivió una situación de desplazamiento, sino que también muy posiblemente sufrió una violación, pero también sufrió otro tipo de violencia y además tiene hambre. O sea, hay múltiples situaciones que engloban al sujeto, pero los segmentamos para poder atenderlo. Y en esa segmentación, muchas de esas otras formas aparecen y no sabemos qué hacer con ellas. Entonces, aún seguimos individualizando el proceso y no reconociendo al sujeto histórico que tiene un cúmulo de experiencia, un cúmulo de historia que lo hace ser de una manera y no de otra. Y también me hacías pensar mucho obviamente, en la noción de poder, que es lo que yo vengo estudiando hace mucho tiempo, cuando tú nos narrabas cómo con la mirada del otro te diste cuenta que no eras blanca, sino blanca mestiza, o sea, que la mirada del otro fue lo que hizo que tú reconocieras esa condición que tú antes no reconocías. Y entonces me hacías pensar en esa relación del cuerpo con el sujeto, o sea, en cómo con una sola mirada podemos enunciarle al otro prácticas, símbolos, significaciones, y a veces ni siquiera pues, tenemos esa conciencia de poder instalar en el otro un estatuto de verdad. Entonces, ya con la mirada te dijeron que eras diferente. ¿A cuántas veces hemos mirado a otro indicándole que es diferente para que se aleje y no nos damos cuenta? O nos damos cuenta, pero no queremos darnos cuenta.
Entonces, bueno, me hacías pensar en todos estos enunciados acerca del cuerpo, de lo individual, de lo ético, del mundo homogéneo, y todo esto pues confluye en la noción de la diferencia tan importante hoy, en donde precisamente nos hablaban que el virus no agudiza en nuestro sistema capital. El virus nos hace ver que somos un sistema capitalista a ultranza, y que precisamente en esa desigualdad y en ese mundo en el que vivimos de inequidad, de desigualdad y de exclusión, pues emergen todos estos que nos consideramos diferentes porque no encajamos en esa normalización del mundo. Entonces, bueno, yo tampoco me voy a extender porque soy apenas la moderadora. Quisiera darle la palabra a todas las personas que han escuchado, también a la profesora con esta interesante análisis que nos comparte sobre inclusión, y precisamente de por qué hablar de inclusión si pareciese que es algo natural al humano. Les escuchamos sus apreciaciones, queda en este momento el micrófono abierto para sus apreciaciones, comentarios, preguntas, y poder generar lo que hemos denominado el conversatorio en la tarde de hoy. Si quieren por el chat también pueden escribir, yo les puedo leer para que la profe nos cuente y profundice de pronto algo que ustedes quisieran acotar, no están de acuerdo. Bueno, todo eso es posible en el mundo en el que nos encontramos, y bueno, la idea es poder conversar alrededor de este importante proceso como es la inclusión y la política pública. Les escuchamos. Bien, mientras se animan, a mí me parece esto sobre los cuerpos, yo no lo he nombrado desde ahí, pero es fundamental, ¿no? Yo en clase de género y ciudadanía, yo soy muy enfática en invitar al estudiantado a que se deje traspasar por estas categorías de análisis que presentamos para discutirlas si quieren y decir que el género no sirve para nada o para decir que es genial, ¿no? No importa, lo importante es que se dejen atravesar. Y creo que deberíamos dejarnos atravesar por todas las categorías, porque cuando yo puedo comprenderme a mí, por ejemplo, que yo puedo en cualquier momento perder capacidad y que me tengo que pensar una ciudad inclusiva, porque es que resulta que de pronto en algún momento me da por tener un hijo, una hija, o voy a ser tía o lo que sea, y necesito aceras para que exista, que el carrito del bebé ande, ¿cierto? Pero es que también puedo en algún momento ser una gran deportista, o al menos hacer ejercicio, y tener una pequeña lesión o grande, y eso me va a llevar a estar en muletas o silla de ruedas 6 meses. Eso ya me tendría que estar pensando en que cuando vote tenga que votar por proyectos políticos inclusivos, porque necesitamos una ciudad que responda a todo el mundo, que tengamos algo tan básico como que al cruzar las calles pueda sentirme segura cualquier persona, no solo quienes podemos oír y salir corriendo cuando el carro no frena y no respeta la cebra, sino que realmente pues yo voy a ser anciana en algún momento y eso va a hacer que tenga mi movilidad reducida, y tendría que pensarme también en que la maravilla de Colombia es que somos multiétnicos y todas las personas tenemos una historia de diversidad cultural grandiosa, y esto no es una tarea solo de las personas que se reconocen como indígenas. Yo he tenido estudiantes que por fenotipo podrían parecer indígenas que no se reconocen, y posiblemente podrían hacer un árbol genealógico y descubrir que sí, que tienen ancestros, y encontrarse con esa parte de esa sabiduría. Y lo mismo nos pasa con el género, ¿no? Cuando descubrimos la conciencia de género, yo siempre digo que el feminismo me salvó la vida porque me enseñó que podía elegir, y posiblemente pues ahora quiero ser mamá, algún día lo seré, pero en su momento, con 20 años, saberme que no era una decisión obligatoria, sino que podía, en ese momento yo renuncié a la maternidad y dije públicamente que mi proyecto político era no ser mamá y que me iba a dedicar a la carrera profesional. Y porque entendía que el ser mamá me iba a poner una serie de cargas de cuidado que
que yo, pues hasta que no encontrara a alguien que las quisiera compartir, yo no las quería en exclusividad, pues a mí eso me permitió dedicarme a la carrera que amo, ¿no? Pero también en el amor es liberador y también ahora pensarse que el sistema tiene que pensarse en una maternidad con cuidados y que podamos romper y que necesitamos para romper los techos de cristal de todas las diversidades, que nos pensemos los cuidados, eso para mí es crucial, ¿no? Entonces, esta mirada de los cuerpos, creo que si pudiéramos hacer unas cartografías corporales profundas y ancestrales, creo que avanzaríamos muchísimo en una mirada intuitiva. Sí, profe, hay unos interesantes análisis. Yo creo que tendríamos otra sesión posterior para que conversáramos sobre el tema, porque al escucharte de una vez hice clic con esta categoría que vengo trabajando también hace algún rato. Aquí, por ejemplo, Los Ángeles nos dice, Albaluz, ¿nos podrías colaborar, porfa, con el micrófono, que tenemos retorno? O no? Gracias. Dice, súper interesante y totalmente acertado. Hemos sido víctimas muchas mujeres de la discriminación y no solo de género, como lo mencionaba la doctora, sino hasta del sistema. Y Mario Clavijo nos dice, buenas tardes, ¿qué consideraciones éticas, valores, creencias y principios se han identificado como condicionantes a intervenir? Son hasta ahora como las dos expresiones de los participantes. Sí, bueno, y creo que hay otras tres, pero voy a contestar ahí sobre lo que aporta, creo que es el profe Clavijo, ¿cierto? Sobre las miradas éticas, porque Gina también lo decías, ¿no? La mirada ética, y a mí me abrió mucho la mirada cuando investigué sobre ética del cuidado, en la maestría, esa fue mi tesis. Y hay algo que hace Carol Gilligan, que fue decir que existe otra voz, ¿sí? Después de siglos de una mirada kantiana, de lo universable, de la creación de la norma racional, de toda esta mirada que nos trae la ilustración, que nos guillotina, ¿no? Con la ilustración no guillotinaron solo a los que querían bajar del poder, sino que nos guillotinaron como humanidad y nos dividieron entre la razón y el cuerpo, la razón, la emoción, las mujeres y los hombres, la razón, naturaleza, ¿cierto? Hay unas divisiones ahí complejas. Y la mirada kantiana es una mirada muy positivista y es una mirada que solo piensa en lo que puede homogenizar. En cambio, las miradas de las éticas contextuales, como puede ser la ética del cuidado, nos invita a mirar en la relación con el otro, ¿no? Y la historia y las particularidades. Que yo me acuerdo, ahora mismo no me voy a acordar el nombre de la autora, Benjavid, no me acuerdo el nombre completo. Ella planteaba la importancia de poner en relación todo tiempo las dos éticas, ¿no? No se trata de que nos olvidemos de lo universalizable, entonces ya no hay políticas, ya no hay normas, ya no hay nada, sino que cada sujeto va a saber qué es bueno o malo según su camino, pero que tampoco podemos obviarlo, ¿no? Entonces lo contextual es importante. Y yo creo que ahí están las respuestas en estas éticas. Y durante muchísimo tiempo se interpretó que el trabajo de Gilligan había sido sobre la ética de las mujeres, porque seguimos pensando en binario y seguimos pensando que el cuidado es de las mujeres. Entonces se creyó todo el tiempo que las que estábamos mandadas a cuidar éramos nosotras y que nosotras éramos las que hacíamos de alguna manera las tomas de decisiones éticas basadas en el cuidado del otro, porque éramos las madres eternas. Pero Joanna Scott hace un aporte interesantísimo porque ella se da cuenta que la ética del cuidado es una forma de tomar decisión ética de las personas afroamericanas, afroestadounidenses. Y entonces plantea que la ética del cuidado es la ética que tenemos las personas subordinadas, ¿sí? ¿Y por qué se genera? Y esto ya es una hipótesis mía, porque
al entendernos como colectivo subordinado o generamos estrategias contextuales de cuidado del otro y entre todos hacemos como colectivo, nos empoderamos y como colectivo resistimos, o acá el privilegiado, el BBW que dice en las españolas, ese hombre blanco burgués con capacidad adquisitiva, capaz de todas las formas posibles, nos va a seguir comiendo vivos. Entonces, John Scott plantea que la ética del cuidado de alguna manera es esta ética de los subalternos y es la ética que se genera en las resistencias. Y las resistencias precisamente son las formas de construcción de transformación social. El privilegiado no se va a mover si no lo invitamos, obligamos a moverse, ¿no? Entonces, ahí, profe, creo que estos valores, creencias y principios que traen consigo las éticas contextuales, creo que van a ser una ayuda muy importante. Lo que dice Luz Ángela es muy importante, es decir, todos los sistemas nos están oprimiendo todo el tiempo y tenemos que visibilizarlos, ¿no? Cuando siempre se me olvida el nombre de la mujer que lo en 1800 algo, pero cuando una mujer afro se planta frente a las sufragistas blancas y le dice, ¿acaso yo no soy una mujer? Para pedir la palabra y decirles es que yo también tengo derecho al derecho al voto, aunque sea tu sirvienta, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿soy mujer solo por unas cosas? No, creo que ahí cuando se intersectan todas van a ser importantes. Voy a leer a Estefanía. Las políticas y procesos de la globalización neoliberal perpetúan las discriminaciones, distinciones a esas diferencias y me llama la atención eso de la interseccionalidad como herramienta de análisis, más aún para el pensar esas políticas públicas en el entender todas las múltiples identidades. Es que la interseccionalidad es la luz en este momento, es la luz verdadera en este instante, ¿no? Es la que permite potenciar muchas cosas. Y hay unas expresiones bien interesantes dentro de los feminismos, y es que hemos tenido una mirada muy multicultural, entonces las negras han hecho sus feminismos, las indígenas otros, ¿no? Los feminismos comunitarios, las populares por otro, las musulmanes por otro. Y no recuerdo en qué texto yo leía como la importancia de imbricar los sures, porque ahí vamos a entender mayor las posibilidades de resistir y de resistir. Y este enfoque interseccional, además de ver las múltiples discriminaciones que digo, creo que es lo que nos invita es a pensarnos las múltiples herramientas que podemos utilizar, ¿no? Que ya no se trata de que salíamos las mujeres el 8 de marzo y los afros el Día de la Afrocolombianidad y los indígenas el 12 de octubre diciendo esto no es el Día de la Raza, sino que tendríamos que salir todos y todas todo el tiempo para entender que esto no es una lucha de unos pocos. Ahí se me sale el activista, pero creo que ahí están muchas de las claves de cómo gestionar esto. José Mejía, ¿se hace una pregunta? ¿La libertad de expresión o opinión es una forma directa de agredir o fomentar el sexismo hacia la mujer? José, creo que sí puedes coger el micrófono y exponer un poquito más tu idea para saber exactamente por qué hablas de libertad de expresión. José Mejía, si lo puedes exponer. Es que lo que yo planteo es que, digamos, tú dices que, digamos, hay como una diversidad, ¿cierto? Y en esa diversidad se aceptan las diferentes formas de pensar, actuar. Pero vemos que también como de esa forma la opinión, que es algo libre, es como una forma esclavista que tienen los hombres, algunos, de fomentar como el sexismo hacia las mujeres, de decir que lo que hacen es una payasada, que digamos no aceptan la forma en como ellas están queriendo hacer notar su inconformidad ante a un sistema machista que las reprime constantemente en diferentes áreas. Entonces es eso, digamos, yo por ejemplo veo en el Facebook como ahí cómo se utiliza el humor negro para hacer este tipo de cosas, para, digamos, ¿cómo es que es? Diminizar la constante lucha que tienen ustedes las mujeres. Esa es, o sea, yo
percibo que muchas veces la opinión deja de ser una expresión, o sea, una forma libre de expresarse cuando ya fomenta la agresión hacia otra persona o minimiza sus derechos y entre otras cuestiones. Eso es a lo que quería llegar, o sea, como para aclarar. Hola, sí. Hay algo, o sea, la libertad de opinión y expresión es un derecho humano y eso no se puede negar y creo que es un camino delicado tratar de decir que el problema es la libertad de opinión. Ahora, con la explicación entiendo qué dices. El problema no es la libertad de expresión o opinión, sino cómo lo utilizamos, ¿no? Es lo mismo que el lenguaje. El lenguaje en sí no es sexista. Es el lenguaje como lo utilizo lo que lo vuelve sexista, es decir, la persona es racista, clasista, misógina, capacitista, adultocentrada y utiliza la libertad de expresión como instrumento de dominación. Y así como el lenguaje lo utilizan como instrumento de dominación, ¿sí? Por ejemplo, lo del humor negro, eso nos debería recordar esta mirada de cómo es una mirada racista, ¿no? El microracismo de creer que asociar que lo negro es algo negativo o los chistes en donde se habla de las personas afrodescendientes como personas con poco poder. Estas cosas son miradas que estamos en constante revisión. Entonces, el problema no es la libertad de expresión. Ahora, si yo utilizo mi libertad de expresión y mi opinión para fomentar la violencia, estoy utilizando un derecho para cometer un delito, ¿sí? Porque es que la exaltación de la violencia y ahora olvidé el término jurídico, pero el invitar a otros a generar violencia y crímenes de odio es un delito. Entonces, pues maravillosa la libertad de expresión, porque eso es lo que nos permite de alguna manera construir nuevas formas de sociedad, pero es el cómo lo utilizamos. Entonces ahí lo que hay que hablar es precisamente de cuestionar el sexismo imperante, de cómo los chicos también deben meterse en esto para transformarlo y llamarle la atención a los otros chicos, pero que nunca podamos, por una idea de garantizar mi derecho, que se pierdan otros derechos fundamentales como la libertad de expresión. No sé, espero haberte contestado. Ina, no sé si quieres seguir leyendo tú. Sí, gracias, profe. Digamos, aquí tenemos una pregunta de Nicole Dayana que dice, ¿cómo podríamos romper los ideales de homogeneidad que practicamos inconscientemente? Wow, pregunta de tesis. Sí, sí, sí. Uno se vuelve muy aburrido porque uno tiene que revisarse todo el tiempo, ¿no? Yo tuve una gran profe que a mí nos decía que debíamos recordar que para romper nuestros racismos y sexismos y todos los sistemas de opresión internos, tenemos que pensar que nos están observando todo el tiempo, ¿no? Y que nos gustaría ver en eso que estamos haciendo. Porque los sistemas de opresión, los sistemas de dominación han estado y están todo el tiempo operando y hemos sido educadas en ellos. Entonces, creo que el primer paso para mí siempre es aceptar que yo soy racista, que yo soy sexista, por muy feminista que sea desde hace muchos años, que yo soy capacitista, y cuando yo puedo enunciarme desde ahí, cuando puedo evidenciar que es algo, el monstruo interno con el que tengo que luchar a diario, entonces puedo poner los ojos. Si yo creo que porque hice la especialización en estudios de género, porque llevé, no sé, ya cuántos años de activismo, entonces ya soy la super feminista y el sexismo, yo soy el antídoto hecho cuerpo frente al sexismo, pues eso es gravísimo, porque realmente no me permitiría tener una mirada crítica de mí. Creo que las teorías críticas son fundamentales precisamente porque nos invitan a hacer crítica reflexiva, ¿no? No solo hablar mal de lo otro, no es esa crítica, es hacer una reflexión interna y una reflexión
social. Entonces eso es súper, súper importante. Algo que ha hecho que los feminismos, por ejemplo, las epistemologías feministas hayan avanzado muchísimo en tan corto tiempo, es que no termina de salir una teoría cuando la otra ya le está contestando epistemológicamente. Y esa crítica constante pues, nos ha permitido generar unas lecturas constructivas de transformación. Los feminismos académicos y activistas quieren es la transformación de este sistema. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para romper esas ideas de homogeneización? Todo el tiempo cuestionarme, ¿no? Cuando estoy hablando, cuando estoy amando, cuando estoy barriendo, cuando cómo estoy reproduciendo yo hoy el racismo, cómo estoy reproduciendo hoy el clasismo, ¿no? Cómo estoy reproduciendo hoy tal cosa. A veces hay miradas, por ejemplo, con el clasismo como estudiantes que pues puede que yo tenga una posibilidad, una capacidad adquisitiva un poquito mejor que la de los compañeros, pero que no sea no soy hija de Santo Domingo, entonces como no tengo un yate, no me siento millonaria, entonces creo que soy súper pobre. Pero entonces, por ejemplo, pedimos que vamos a hacer la fiesta de algo de clase o la exposición no sé qué, y entonces solo hay que dar 10.000 pesos. Y tenemos esta mirada desde la nuestra. Pues como yo tengo una mesada más grande, pues son solo 10.000 pesos. Y eso nos pasa también entre compañeros del trabajo, ¿no? Pongamos una cuota para la cena de 100.000 y resulta que no sabemos que el otro debe un salario y medio, entonces pues no tendrá 100.000. Entonces tendremos que mirar todo el tiempo herramientas para que todas las personas puedan estar presentes. Entonces, por ejemplo, unas amigas lo que hacíamos era, lo que quieras poner, lo pones en un tema, en una olla común, y ahí luego contamos y vemos qué hacemos con todo lo que recojamos, que nadie tenga que decir cuánto dinero puso para que evitemos también las etiquetas de, ay, pobrecito, venga, lo subvenciono. Y en cosas tan cotidianas como esas tenemos que tener esa mirada. O sea, yo soy reaburrida porque imagínense salir de fiesta conmigo. Yo estoy viendo un video y estoy viendo el racismo del video, estoy viendo los bikinis de la cosificación de las mujeres, estoy viendo la usurpación cultural de la música cuando hay un blanco europeo con los ritmos caribeños y el que está ganando la plata es el blanco y los del Pacífico que hicieron los beats están en empobrecidos. Entonces, se vuelve un poquito más aburrido a veces dentro de lo hegemónico, así que viene bien tener un contexto, unos amigos y unas amigas que sean igual de frikis en eso para que sea constructiva la cosa y lo transformemos y que busquemos otros tipos de diversión y que hagamos otro tipo de chistes, que no tengamos que utilizar el chiste de las mujeres como arpías para tener un poquito de alegría en la vida, ¿no? Entonces, desde lo más cotidiano, y cuando ya tienes lo cotidiano, tienes un punto. Y de ahí a todo lo demás, revisar el lenguaje, revisar las prácticas, revisar, exigir en el pensum en el microdiseño tengan lecturas o afirmativas, ¿no? Y que existan mayor cantidad de un grupo o que al menos tengamos unos puntos de vista, que si vamos a leer de psicoanálisis, leamos de autores y de autoras y que revisemos la crítica al psicoanálisis y yo no sé, ¿no? Que estamos estudiando matemática, pues veamos la historia de la matemática que no empieza en el mundo occidentalizado, sino que la matemática se la vemos ni siquiera a los árabes. Hace poco yo siempre decía que se la damos a los árabes, pero hace poco me enteré que los árabes a su vez lo tomaron de otros, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Lo cotidiano. Y bueno, voy a leer 3 comentarios, dentro de ellos hay una pregunta para con esto poder cerrar el espacio. Adelaida, Jessica y Carol y Angie, hay 4. Adelaida nos dice, quisiera preguntar dentro del marco de educación como herramienta para la inclusión, ¿qué rol percibes de la educación técnica en Colombia? En particular, ¿cómo entenderías el rol del SENA como institución en pro de la educación, pero regida por el Ministerio del Trabajo? Jessica nos dice, es muy interesante lo que dicen, además en algunos lugares hay mucha discriminación tanto para los niños, jóvenes y adultos, no importa nuestro color de piel, en lugar de donde
en lugar de donde vinimos, etcétera, pero no solo hay la discriminación de personas hacia nosotros, sino nosotros mismos nos discriminamos, y no solamente es a las mujeres, sino todos sin importar su género. Carol nos dice, siento que el cambio de un pensamiento en general frente a la lucha de género es el inicio de muchas cosas. Despertar conciencia de que todos son tan valiosos como lo soy también. Un cambio de pensamiento es el inicio para un verdadero cambio en general, que yo respete los gustos, preferencias de los demás. Y Angie nos dice, Angie Daniela Castilla, buenas tardes, disfruto mucho de conversatorios como estos. Mi pregunta está relacionada a cómo responder a la victimización que ocurre cuando la aplicación de políticas públicas con enfoque diferencial terminan haciendo un ejercicio de segregación. Bien, con el SENA, yo creo que lo mismo que decía sobre la libertad de opinión y el lenguaje, creo que la educación técnica es un instrumento y lo convertimos en un mecanismo de exclusión o lo convertimos en un mecanismo de empoderamiento. O sea, eso ya depende mucho de la política estatal, ¿no? De educación, que cómo se está pensando, si estamos haciendo técnicas como hizo Finlandia, en educación virtual y programación, y luego se convirtieron en la potencia en telefonía con Nokia, que lo fue para las nuevas generaciones. Creo que algunos ni conocen Nokia, pero fueron los primeros en crear la mirada del celular, la herramienta, y eso se generó porque Finlandia le apostó a la educación y entendió que habían personas que les gustaría ser doctores y dedicarse al mundo académico, pero que habían otras personas que no, y que la educación técnica era igual de importante, y creó igualdad desde ahí. Entonces hizo acciones de redistributivas en donde todo el mundo tiene acceso a educarse hasta el doctorado de manera gratuita, y eres tú quien eliges. Ahora, si tú la mirada de la educación la tienes como un instrumento de movilidad social y tienes una mirada clasista, pues el técnico lo vas a generar con una serie de contenidos que mantengan a cierto tipo de población con unos salarios empobrecidos y que se conviertan en mano de obra y que no piensen más allá de eso, y quien tiene los privilegios y pueden ser los diseñadores y tienen el acceso a ciertos conocimientos, pues van a ser los que se eduquen en las universidades con matrículas más costosas del país. Entonces la educación es un instrumento, y los contenidos que tú hagas, no solo en cuanto al el contenido académico, sino también la ideología que tengas, y no sé cómo decirlo, pero como la mirada que tengas del mundo, hará que los instrumentos que tengas enfrente tuyo los utilices para empoderar a toda la población o desempoderar a unos pocos. Entonces, puede que existan muchas personas que en este momento su realidad y su perspectiva y sus objetivos vitales pues no estén acorde a pasar 5 o 6 años en una educación superior, ¿no? Que ya la carrera a veces es insuficiente, tienes que tener 4 maestrías y un doctorado y 4 postdoctorados para ser alguien, ¿no? Sino que realmente necesitan es una educación inmediata que les permita acceder a una mejora de sus ingresos. Y el problema no es el SENA, el problema es qué hacemos con eso. O el problema será cuál es nuestra mirada también. Si tenemos una mirada clasista, pues nos va a pasar que miremos mal a los técnicos y que nos sintamos superiores por tener un título universitario, ¿no? Y eso es una mirada clasista. Yo me acuerdo que a mí se me hacía rarísimo cuando volví a Colombia. Yo retorné hace como 7 años ya, 6 años, y yo había pasado mi adolescencia, hice toda mi vida, inicios de la vida adulta en el Estado español, y yo llegué acá y lo primero que me preguntaban cuando me conocían era cómo me llamaba, en dónde había estudiado y dónde vivía, ¿no? Entonces, y eso en un estado que había sido pues con políticas socialistas en su momento y socialdemócratas como el Estado español, eso nunca me lo preguntaban, y había una igualdad entre el ingeniero y el amigo del que estaba trabajando en la fábrica, ¿no? Y los salarios eran parecidos. A veces una persona que trabajaba en la construcción ganaba muchísimo más que alguien con título universitario, porque es que estaba arriesgando la vida. Entonces,
es como la mirada que yo ponga. Entonces, cuando, claro, llego a Colombia, que es la cuna de todas las discriminaciones, pues entendí nuevamente que iba a ser diferente si yo, qué título tenía, y si además había estudiado en Europa, pues qué mejor, ¿no? Entonces, pero esto es una mirada muy clasista y hay que eliminarla. Después de eliminar la mirada clasista, pues sabremos pues qué hacer con el SENA y cómo lo ubicamos. Si queremos seguir creando mano de obra barata, o si queremos que existan muchas personas con conocimiento técnico que enriquezca al país de diversas maneras. La otra pregunta sobre la victimización. Yo creo que la conciencia ahí es muy importante, la conciencia que tienes de diversas maneras. Las políticas públicas, vuelvo a decir, son discursos. Y frente a esos discursos se crean instrumentos. Entonces, por eso tenemos una política pública de mujer y género, o tenemos una política pública para población LGBTI, porque el discurso nos llevó a decirle al Estado, oiga, es importante pensarse qué va a pasar con las diversidades sexuales, y crearon un papel, ¿sí? Que es genial, que está re lindo, que fue participativo, que la política pública de mujer, pero que se quedaron en papel. Entonces, si queremos llenar esto de contenido, pues necesitaremos tener una conciencia colectiva que la movilice. Entonces, el victimismo llega cuando creemos que no solo somos sujetos de opresión, sino que además merecemos ser ese sujeto de opresión. Entonces, yo puedo entender, tener conciencia de género desde una mirada victimista y decir, oh, todas las violencias que vivo a diario, oh, pobrecita de mí, no, Estado, ven, dame subvenciones y dame ayudas, porque yo, pobrecita de mí, tengo todas las cargas del mundo, o me empodero en el ser mujer, y ser mujer es maravilloso, ser mujer es genial, ¿sí? Así como ser hombre debe ser maravilloso, no lo sé, pero para mí mi experiencia de mujer es genial, y dentro de ese saberme que es genial, tengo una relación con el Estado horizontal, ¿sí? Y entonces ya le exijo desde la horizontalidad y le exijo que tiene que materializar una serie de presupuestos, no como una dádiva y como un por favor, señor concejal, ayúdeme, sino que es tu trabajo porque yo te elegí y entre todos los ciudadanos te estamos pagando el salario. Entonces, tiene que ver, y esto ahí la psicología creo que nos va a ayudar muchísimo, entender cuáles son nuestros mecanismos psíquicos que permitan empoderarme como sujeto para interlocutar y como sujeto colectivo también y interlocutar desde ahí. El problema del enfoque diferencial no es que genere victimismo, sino que el enfoque diferencial fue un instrumento muy valioso para visibilizar las situaciones particulares de cada colectivo y fue un paso importante. Sin ese no hubiéramos llegado a este nuevo paso, que es la propuesta que se está movilizando desde hace unos años, que es tener una mirada interseccional. Y la mirada interseccional lo que quiere es que dejemos de vernos como víctimas aisladas, sino como sujetos que podemos construir herramientas dinámicas para la exigibilidad de derechos y la construcción de una democracia real. Bueno, profesor y queridos participantes y queridas participantes, pues agradecerte de manera muy especial por haber atendido a esta invitación. Creo que ha sido un espacio demasiado enriquecedor. Esperamos con este espacio seguir generando más preguntas y más reflexiones, porque aquí no se trataba de responder las preguntas, sino generar más. Y esperamos, no sé, tengas construido junto con el Departamento de Psicopedagogía los jueves cada 15 días. El próximo 25 de junio nos va a estar acompañando, así como hoy nos acompaña Sol, el doctor Horacio Belgi de Argentina, hablándonos precisamente en este marco del análisis sobre inclusión. Vamos a estar hablando del sujeto con capacidades diferentes, que es uno de las categorías que él viene trabajando hace mucho tiempo. Entonces, agradecerles de manera especial por haber participado de este espacio, a Sol de manera muy especial y fraterna por haber aceptado esta invitación, y creo que seguimos conversando en múltiples escenarios porque hay muchos puntos de encuentro allí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitar a la reflexión.
Yo no me acuerdo, creo que era Guardiola el que decía que necesitábamos un interlocutor constante para no quedarnos en esta isla de conocimiento que creemos que es total, sino que es la interacción lo que nos permite generar esas nuevas preguntas para seguir construyendo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y a las preguntas que hicieron todas y todos, es vital para seguir interpelándonos, así que muchísimas gracias y entonces nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos en 15 días. Un abrazo para todos y todas. Chao. Muchas gracias.